creyeron que estaban siendo unos genios, aliarse con los mongoles para destruir a su peor enemigo. Y funcionó tan perfectamente que, pocos años después, esos mismos mongoles se volvieron contra ellos y borraron a la dinastía Song del mapa. Esta es la historia de cómo el plan más inteligente de China se convirtió en su error más catastrófico. No olvides darle gusta y suscribirte. Empecemos. Lo que realmente me enganchó en esta historia fue aprender sobre cómo el liderazgo Song genuinamente creía que estaban siendo astutos al hacer que los mongoles y los Jin lucharan entre sí. Esta no fue alguna decisión de pánico tomada bajo presión. Fue una estrategia diplomática calculada que la corte Song debatió extensivamente y finalmente abrazó con confianza. Pensaron que habían encontrado la solución perfecta a su lucha centenaria con los Jin. Dejar que estos mongoles bárbaros hicieran el trabajo pesado de destruir a sus enemigos, luego lidiar con los victoriosos agotados después. El contexto histórico que llevó a esta alianza es absolutamente crucial para entender cómo los Song pudieron hacer un error de cálculo tan masivo. Para principios del siglo XIII, la dinastía Song había estado encerrada en conflicto con la dinastía Jin durante más de un siglo. Los Jin, quienes originalmente eran un pueblo nómada llamado los Jurchens, habían conquistado el norte de China en los años 1120, forzando a los Song a retirarse al sur y establecer lo que se conoció como la dinastía Song del Sur. Esto no era solo una disputa territorial, era un asunto de supervivencia y legitimidad para los Song. Habían perdido su capital original de Kaifeng, sido forzados a abandonar el corazón tradicional de la civilización china, y estaban pagando tributo humillante a lo que consideraban gobernantes bárbaros. Los Song se veían a sí mismos como los herederos legítimos de la tradición imperial china, mientras que los Jin eran usurpadores extranjeros que habían robado la mitad de su imperio. Durante generaciones, los Song habían estado tratando de encontrar maneras de reclamar sus territorios perdidos y restaurar su imperio a su gloria anterior. Habían intentado campañas militares, negociaciones diplomáticas y varias formas de presión económica y política, pero nada había funcionado. Los Jin eran simplemente demasiado fuertes y su sistema militar híbrido, combinando tácticas de caballería nómada con guerra de asedio china y administración, los hacía oponentes increíblemente efectivos. Entonces llegaron noticias de esta nueva fuerza, emergiendo de las estepas, los mongoles bajo Genghis Khan. Inicialmente, los Song probablemente vieron a los mongoles de la misma manera que veían a otros grupos nómadas, como bárbaros potencialmente útiles que podían ser manipulados y controlados a través de métodos diplomáticos chinos tradicionales. Los Song tenían siglos de experiencia manejando pueblos nómadas a través de tributo, comercio y haciendo que diferentes grupos lucharan entre sí. Cuando los mongoles comenzaron a atacar territorio Jin en los años 1210, debe haber parecido como un regalo del cielo para los estrategas Song. Aquí había una fuerza poderosa que ya estaba haciendo exactamente lo que los Song querían: debilitar y desestabilizar a sus enemigos odiados. El movimiento diplomático natural era alentar este conflicto y encontrar maneras de apoyar al lado que estaba dañando el poder Jin. La alianza formal entre los Song y mongoles fue establecida en 1234, y desde la perspectiva Song tenía perfecto sentido estratégico. Los mongoles ya habían probado que podían derrotar ejércitos Jin y capturar territorio Jin. Al aliarse con ellos, los Song podían participar en la destrucción final de sus enemigos mientras minimizaban sus propios costos y bajas. Proporcionarían apoyo logístico, inteligencia y alguna asistencia militar, mientras los mongoles hacían la mayor parte de la lucha real. El plan funcionó brillantemente, al menos inicialmente. El asalto combinado mongol-Song sobre la dinastía Jin fue devastador y decisivo. La resistencia Jin colapsó dentro de unos pocos años, y para 1234, la dinastía Jin había sido completamente destruida. El último emperador Jin se suicidó mientras las fuerzas mongoles y Song se acercaban a su fortaleza final. Fue una victoria completa y total que excedió incluso las expectativas más optimistas de los Song. El liderazgo Song debe haber estado eufórico. Finalmente habían logrado lo que había parecido imposible durante más de un siglo: la destrucción completa de su enemigo principal. Habían reclamado porciones significativas de su territorio perdido en el norte de China. Habían demostrado que la inteligencia china y el poder militar mongol podían combinarse para lograr resultados notables. Parecía como una obra maestra diplomática que sería celebrada durante generaciones. Pero ya había señales de advertencia que deberían haber aterrorizado a cualquier estratega Song competente. La velocidad y completitud de la victoria mongol sobre los Jin debería haber sido profundamente preocupante en lugar de tranquilizadora.
Los Jin no eran débiles o incompetentes. Habían sido una de las potencias militares más exitosas en Asia Oriental durante más de un siglo. Si los mongoles podían destruir un enemigo tan formidable tan rápida y completamente, ¿qué decía eso sobre las capacidades militares mongoles? Más importante, el liderazgo Song parece haber malentendido fundamentalmente con qué tipo de poder estaban tratando. Se acercaron a los mongoles usando marcos diplomáticos chinos tradicionales que asumían que los pueblos nómadas eran fundamentalmente limitados en sus ambiciones políticas y capacidades administrativas. Los Song esperaban que después de destruir a los Jin, los mongoles estarían contentos de retirarse de vuelta a las estepas con su botín, dejando a los Song reclamar y administrar los antiguos territorios Jin. Esta fue una lectura catastrófica de las intenciones y capacidades mongoles. Para los años 1230, los mongoles no eran solo otra fuerza nómada de saqueo. Estaban construyendo un imperio mundial con sistemas administrativos sofisticados, redes diplomáticas y objetivos estratégicos a largo plazo que se extendían mucho más allá de los objetivos nómadas tradicionales. Ya habían conquistado vastos territorios a través de Asia Central y estaban desarrollando los marcos institucionales necesarios para gobernar poblaciones sedentarias. El descubrimiento Song de su error llegó rápida y brutalmente. Casi inmediatamente después de la destrucción de los Jin, las tensiones comenzaron a emerger entre los Song y sus aliados mongoles sobre la división del antiguo territorio Jin. Los Song habían esperado reclamar la mayoría de las antiguas tierras Jin como su herencia legítima, pero los mongoles tenían ideas muy diferentes sobre arreglos territoriales. Lo que siguió fue una serie de negociaciones cada vez más tensas que revelaron el desequilibrio fundamental en la relación. Los mongoles estaban negociando desde una posición de fuerza militar abrumadora, habiendo demostrado justamente su habilidad de destruir uno de los imperios más poderosos de Asia Oriental. Los Song estaban negociando desde una posición de debilidad relativa, a pesar de su victoria reciente, porque se habían vuelto dependientes del apoyo militar mongol y estaban rodeados por territorio controlado por mongoles. La ruptura final llegó cuando los Song se negaron a aceptar demandas mongoles por territorio adicional y arreglos tributarios que esencialmente los habrían reducido a estatus vasallo. Desde la perspectiva Song, estaban defendiendo su soberanía y reclamos territoriales legítimos. Desde la perspectiva mongol, los Song eran aliados ingratos que se negaban a reconocer las nuevas realidades políticas que el poder mongol había creado. Cuando Möngke Khan decidió completar la conquista del territorio Song en los años 1250 y más tarde cuando Kublai Khan continuó esta campaña, los Song se encontraron enfrentando exactamente la misma fuerza militar abrumadora que acababa de destruir a los Jin, pero ahora la estaban enfrentando solos, sin aliados, y después de haber ayudado a los mongoles a perfeccionar sus técnicas para conquistar territorios y poblaciones chinas. La ironía es casi demasiado perfecta para ser creíble. Los Song habían pasado más de un siglo tratando de encontrar una manera de derrotar a los Jin, y finalmente tuvieron éxito aliándose con una fuerza que era incluso más peligrosa que sus enemigos originales. Habían esencialmente contratado al mercenario definitivo para resolver sus problemas, solo para descubrir que este mercenario tenía la intención de tomar control de toda su empresa. Las campañas militares que siguieron fueron un desastre en cámara lenta para los Song. A pesar de sus mejores esfuerzos, simplemente no podían igualar las capacidades militares mongoles. Los mongoles tenían caballería superior, mejor tecnología de asedio, comandantes más experimentados y, más importante, habían aprendido de su conquista de los Jin cómo superar estrategias defensivas chinas y fortificaciones urbanas. La resistencia Song fue a menudo heroica y a veces tácticamente exitosa, pero era estratégicamente desesperanzada. Ciudades como Xiangyang resistieron durante años contra asedios mongoles, y ejércitos Song ocasionalmente ganaron victorias significativas contra fuerzas mongoles. Pero el equilibrio militar fundamental era tan desequilibrado que estos éxitos solo retrasaron el resultado inevitable. Lo que hace la situación Song particularmente trágica es que tenían muchos de los recursos y capacidades necesarias para resistir invasión nómada, si los hubieran usado correctamente. Tenían poblaciones más grandes, tecnología más avanzada, mayores recursos económicos y sistemas administrativos sofisticados, pero habían cometido el error fatal de ayudar a sus enemigos a volverse lo suficientemente fuertes para superar estas ventajas. Al aliarse con los mongoles contra los Jin, los Song habían esencialmente proporcionado un campo de entrenamiento y laboratorio de pruebas para técnicas mongoles de conquista china. Los mongoles aprendieron cómo coordinar con aliados chinos, cómo usar tecnología de asedio china y experiencia administrativa, y cómo explotar divisiones dentro de sistemas políticos chinos. Cuando volvieron estas lecciones contra los Song, los resultados fueron devastadores.
El impacto psicológico en el liderazgo y sociedad Song fue igualmente destructivo. La realización de que habían causado su propia caída a través de error de cálculo diplomático creó un sentido de desesperación y fatalismo que socavó los esfuerzos de resistencia Song. Muchos oficiales e intelectuales Song concluyeron que su dinastía había perdido el mandato del cielo a través de sus propios errores, haciendo resistencia adicional tanto fútil como moralmente cuestionable. La destrucción final de la dinastía Song llegó en 1279, cuando el último emperador Song, un niño de 8 años, murió en una batalla naval cerca del Hong Kong moderno. La escena fue desgarradora. Leales Song arrojándose al mar en lugar de someterse al gobierno mongol, los últimos remanentes de una dinastía de 1000 años desapareciendo bajo las olas del mar de China meridional. Pero la verdadera tragedia había ocurrido décadas antes, cuando líderes Song tomaron la decisión de aliarse con los mongoles. Todo lo que siguió, los años de guerra, la destrucción de ciudades, las muertes de millones de personas, el establecimiento de gobierno extranjero sobre China, era esencialmente inevitable una vez que esa alianza fue formada y los Jin fueron destruidos. El establecimiento de la dinastía Yuan bajo Kublai Khan representó algo sin precedentes en la historia china: la conquista completa de China por gobernantes extranjeros. Dinastías nómadas previas como los Wei del norte o los Jin habían conquistado partes de China, pero siempre habían coexistido con dinastías chinas que mantuvieron independencia en otras regiones. Los Yuan fueron la primera dinastía en lograr control completo sobre todo el territorio chino tradicional. Esto tuvo implicaciones profundas para el desarrollo político y cultural chino. Los gobernantes Yuan trajeron diferentes tradiciones administrativas, prácticas culturales y filosofías políticas que influyeron significativamente en la civilización china. También conectaron China más directamente al imperio mongol más amplio, creando nuevos patrones de comercio internacional, intercambio cultural y relaciones diplomáticas. Desde una perspectiva histórica más amplia, la alianza Song-Mongol representa un ejemplo clásico de cómo el pensamiento táctico de corto plazo puede llevar a desastre estratégico de largo plazo. Los líderes Song estaban enfocados en resolver su problema inmediato, la amenaza Jin, sin considerar adecuadamente las implicaciones más grandes de su solución elegida. Estaban pensando como generales planeando una sola campaña en lugar de estadistas considerando el equilibrio de poder a largo plazo en Asia Oriental. La decisión también ilustra los peligros de alianzas asimétricas entre poderes con capacidades y objetivos fundamentalmente diferentes. Los Song asumieron que podían controlar y manipular a sus aliados mongoles usando métodos diplomáticos tradicionales, pero estaban tratando con un poder que operaba según reglas completamente diferentes y tenía capacidades militares vastamente superiores. Los pensadores estratégicos modernos a menudo estudian la alianza Song-Mongol como un ejemplo de cómo poderes establecidos pueden contribuir inadvertidamente a su propia destrucción, ayudando a poderes ascendentes a superar a sus enemigos. Es un patrón que se ha repetido a través de la historia. Poderes establecidos formando alianzas con poderes ascendentes para derrotar amenazas inmediatas, solo para descubrir que han creado enemigos a largo plazo, incluso más peligrosos. Las lecciones tecnológicas y militares de este periodo son igualmente importantes. El éxito mongol contra tanto los Jin como los Song demostró la efectividad continuada de sistemas militares nómadas incluso contra defensas sedentarias sofisticadas, pero también mostró cómo poderes nómadas podían adaptarse e incorporar tecnologías militares sedentarias para volverse incluso más formidables. El impacto cultural de la dinastía Yuan en la civilización china fue complejo y duradero. Mientras muchos intelectuales y oficiales chinos inicialmente resistieron el gobierno mongol, el periodo Yuan también vio innovaciones culturales e intercambios significativos. Los gobernantes mongoles patrocinaron artes y literatura chinas, mientras también introducían nuevas formas de expresión cultural a través de su vasto imperio. Las consecuencias económicas fueron igualmente significativas. La dinastía Yuan conectó China a la red comercial más grande en la historia humana, abarcando desde Europa hasta el Pacífico. Esto trajo nuevas oportunidades para comercio e intercambio cultural, pero también hizo China más vulnerable a desarrollos económicos y políticos en regiones distantes. Mirando hacia atrás a esta historia después de meses de investigación, lo que más me llama la atención es cómo el error fundamental de los líderes Song fue creer que podían controlar fuerzas que estaban mucho más allá de su habilidad para manejar. Pensaron que estaban siendo astutos usando a los mongoles como una herramienta para lograr sus objetivos, pero en realidad estaban proporcionando armas a enemigos que usarían esas armas contra ellos.
La historia sirve como un recordatorio poderoso de que en relaciones internacionales, el aliado de hoy puede convertirse en el enemigo de mañana, y que ventajas tácticas de corto plazo a menudo vienen con costos estratégicos de largo plazo que pueden no ser aparentes hasta que es demasiado tarde para revertir el curso. La dinastía Song aprendió esta lección de la manera más devastadora posible, a través de su propia destrucción completa. La ironía de la alianza Song-Mongol es que logró exactamente lo que los Song querían: la destrucción de la dinastía Jin, mientras simultáneamente creaba las condiciones para su propia destrucción. Es un ejemplo perfecto del viejo dicho: ten cuidado con lo que deseas, podrías conseguirlo. Los Song obtuvieron todo lo que pensaron que querían, y los destruyó.